Buenas noches, ¿cómo están? Bien, vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 6. Mateo 6. ¿Ustedes se acuerdan lo que hablamos hace 8 días? De Mateo 6. Diga, si no vino, lea Mateo 6 y se va a dar cuenta de qué estamos hablando. Estamos hablando de Jesús, enséñanos a orar. Jesús, enséñanos a orar. Hace algún tiempo vino de la alianza. No, de la alianza no. Oscar, ¿se acuerda de dónde fue que vinieron los que trajeron la cartilla enséñanos a orar? ¿Sí se acuerda? No, de Estados Unidos, pero venían como que de otra, bueno, igual eran hijos de Dios. Igual eran hijos de Dios. Y yo estuve en un tiempo, fueron como 3 días o 4 días, y el tema era enséñanos a orar. Y yo he tenido una inquietud muy grande por el tema de la oración, porque es una de las cosas que más nos cuesta como cristianos. No el sacar tiempo para orar, sino el estar en el momento de la oración totalmente conectados con Dios. ¿Cierto? Levante la mano el que no le cuesta y nos enseñe. ¿Sí? Ahora, hay un libro que es de una señora, creo que era francesa, que se llama Jean Guyon. Y se llama Cómo experimentar las profundidades de Jesucristo. Este libro inspiró, yo por aquí lo tengo imprimido, y es uno de los libros que ha inspirado a una lista de personas que después se las voy a traer porque este no lo tengo subrayado todavía, que lo estaba leyendo primero en el celular. Pero la lista de personas son personas que en la historia de la iglesia han hecho grandes cosas. En la historia de la iglesia. Se los quedo debiendo, si Dios lo permite, dentro de 8 días les cuento parte de la historia de esas personas. ¿Por qué quiero? Entonces usted pensará que yo vengo a predicar de este libro. No vengo a predicar de este libro, sino quiero contarles, este libro llegó a mis manos por uno de los discípulos del proceso de revitalización en Salento, Kervis. Ustedes lo vieron, las mujeres lo vieron el jueves aquí cantando con nosotros. Más adelante voy a averiguar si se puede imprimir o si se puede comprar, lo voy a averiguar para los que quieran tenerlo. Esta mujer vivió en los años 1600, cuando el tirano la pillé. En los años, bueno, alrededor del siglo XVI, en ese tiempo las mujeres, usted no veía una mujer sacerdote o sacerdotisa. En ese tiempo las mujeres no tenían, pero resulta que ella tenía un grupo de amigos y ella escribió este libro para esos amigos, porque esos amigos le dijeron, enséñanos a orar. A mí me dejó impresionado porque yo estoy predicando de enséñanos a orar y les voy a dar un secretico. Este sermón que les estoy predicando aquí, yo lo predico más o menos una vez cada año, así que ya lo tengo listo. Pero cada vez que lo predico encuentro algo un poquito más profundo. Y yo fui al encuentro de oración hace 2 años a vivirlo de nuevo. Se lo recomiendo. Los que fueron hace muchos años al encuentro de oración, vuelvan por favor, porque cada vez se está poniendo mejor. Y el Señor me respondió el primer día. Yo iba con una pregunta. El Señor me respondió el primer día. Y una de las cosas que les voy a contar tiene que ver con esa pregunta que yo le hice al Señor. Pero dentro de esa pregunta había un sentimiento en mi corazón. Y es, ¿por qué me cuesta tanto orar? Y yo les digo, yo puedo orar parejo aquí con cualquiera de ustedes 3 horas seguidas. 2 horas también. 1 hora seguida, yo no tengo problema. Y no es que me cueste orar en el sentido que es que no soy capaz de orar varias horas. Hemos hecho ayunos de 7 días continuos, hemos hecho a comienzos de pandemia, y perdón, no lo digo para
No lo digo para enaltecerme, sino lo digo para que usted me entienda lo que quiero decir. En el tiempo de pandemia Dios me guió a hacer un ayuno de 21 días. Y yo sé que hay otros que han hecho más de 40 días. Yo no he hecho de 40 días todavía. En red lo hemos hecho, pero no yo solo. Y entonces yo tenía esa sensación, ¿por qué me cuesta tanto orar? Pero no es que yo no ore, ni que me cueste orar en ese sentido, sino es, Señor, yo quiero tener esa oración que tenía Jesús. Enséñame a orar. Entonces vinieron de Estados Unidos a decir, enséñanos a orar, y aprendí algunas cosas muy importantes. Pero cuando vamos a la oración es algo que hay que estar constantemente avivando. En el templo, o más bien en el tabernáculo, había un incensario. ¿Sí se acuerdan de ese incensario? Y ese incensario representaba la oración de los hijos de Dios. Y el incensario había una orden. Y la orden era, no se apagará el fuego. Pero como había una orden, los judíos, los que eran sacerdotes, encontraron una técnica, porque esos incensarios y la manera como eso estaba prendido, eso tenía una técnica especial para usted echarle aceite. Eso era con aceite, echarle aceite sin necesidad de apagar el fuego. Habían encontrado una técnica especial para echarle el aceite sin apagar el fuego y que siguiera ardiendo. Y hay un detalle muy bonito, es que eso le echaban aceite y habían unos turnos y había un sacerdote que tenía una tarea especial. Los sacerdotes no estaban todo el tiempo en el tabernáculo porque era una tribu. Ellos venían por familias y por turnos. Y alguna vez les tocaba el turno 1, 2 o 3 veces al año. Estaban organizados. Eso nos enseña una cosa, es que para poder orar nosotros tenemos que estar organizados. Porque cuando usted no se organiza, no ora. ¿Sí sabía eso? Yo lo sé, porque me pasa. Cuando yo no me organizo, mi oración, esa oración que yo necesito, no la puedo tener. ¿Cómo experimentar las profundidades de Jesucristo? Y dice unas cosas, ahorita se las voy a enseñar. Yo le voy a dar un resumen, pero le recomiendo que usted lo lea porque ahí Dios le va a hablar. Una de las cosas que hacemos nosotros cuando recomendamos un libro no es que ese libro es mejor que la palabra de Dios, sino que en el modelo de iglesia piramidal usted no necesita aprender porque el pastor se lo resuelve todo. El pastor lo visita para resolverle, para darle consejería, y entonces usted viene a la iglesia porque el pastor lo visita, porque todo depende del pastor. Pero recuerda que ese no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es una familia. Yo le llamo más bien el modelo circular. Puede ser mejor, ¿no? Podemos mejorar. En el modelo circular usted tiene hermanos mayores que le enseñan a usted. Tiene hermanos que están, digamos, en la misma experiencia que usted está, que lo ayudan y le soportan. Y están hermanos menores a los que usted está acompañando. ¿Sí? Ahora piense por un momento cuál es su hermano mayor en la vida de oración. ¿Quién es una persona que le reta en la vida de oración? ¿Quién es una persona que le enseña en su vida de oración? Porque si la oración es una de las cosas más importantes, es una de las cosas que más deberíamos ponerle cuidado en nuestra vida espiritual. ¿Quién es una persona con la que usted aprende? Y si no la tiene, comience a orar por una persona que le enseñe, que lo rete, que lo guíe a crecer en la vida de oración. Ahora piense en 2 o 3 personas que están a su lado, que van con usted en el proceso en la vida de oración. Piense 2 o 3 personas. Y si tiene tiempo después, apúntelas y dígale a esas personas, ustedes son los que están a mi lado, entonces yo quiero que ore por mí y yo voy a orar por ustedes. Son lo que en la red de oración se llaman los compañeros de oración, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ahora piense solo en una persona o 2, que son sus hermanos menores en la vida de oración. Personas a las que usted les va a enseñar a orar. Y eso es lo que más me reta a mí. Eso es lo que más me reta a mí. Ahorita vino María Paz a pedir la ofrenda mientras el tiempo de la ofrenda.
Porque ella ha aprendido, ¿cierto, María Paz? Ha aprendido que nosotros ofrendamos. Digo, ya hemos logrado que ella aprenda algunas cosas de papá y de mamá. Yo quisiera que ella aprenda lo mismo de la oración. Papá, yo voy a orar porque he visto que tú oras y Dios te responde. Y para diciembre siempre tiene su cartica de oración para los regalos y las peticiones y Dios le responde tremendamente. Muy bonito, pero queremos que eso vaya más allá. ¿Cómo inspira mi vida a otros en la oración? Eso ha sido un reto para mí. Y como vamos con el Padre Nuestro, vamos a ir al Padre Nuestro, al segundo punto. El segundo punto tiene que ver con la contemplación, adoración y alabanza. Contemplación, adoración y alabanza. Mateo 6:9 dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Santificado sea tu nombre. El libro de Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y dar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Esa es la nueva versión internacional. Alcanzar la gracia para el momento que más necesitamos. Voy a leer otro texto, Salmo 27:4. Es uno de mis textos favoritos. Dios me lo dio hace algún tiempo. Dice, una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Y ayer por la mañana, nosotros en la iglesia de Salento tenemos el turno de oración los viernes a las 8 de la mañana. ¿Aquí en Tebaida tienen el turno a las 10 de la mañana, cierto? A las 10 de la mañana. Y a las 8 de la mañana a veces es complicado que alguien se sume para orar con uno. Se suman otras personas de Colombia, pero ahí del mismo pueblo a veces es difícil. Y comenzamos el tiempo de oración y a mí me gusta comenzar con la guitarrita tocando una canción y a veces se van 10, 15 minutos, 20 minutos adorando. Pero este viernes comenzamos con el tiempo de oración. Cuando yo abrí los ojos y me acordé, ya faltaban 20 minutos para las 9. Y fue un momento en donde yo dije, de verdad, esto funciona. El enfocarse en contemplar a Dios primero antes que en las necesidades. ¿Por qué? Porque cuando tú contemplas a Dios, el Padre Nuestro está como ligado, es como un triángulo. ¿Ustedes han visto la estrella de David? La estrella de 6 puntas, ¿cierto? Es un triángulo hacia arriba y otro triángulo hacia abajo. Y uno de los significados es que conecta con Dios y conecta con la tierra, conecta conmigo. Y yo veo que en la oración de Mateo 6 hay 7 puntos. No sé si usted los ha notado. Yo los tengo aquí apuntaditos. Bueno, se los voy a ir dando poco a poco. Pero los 3 primeros puntos conectan ¿con quién? ¿Ah? Es el triángulo que conecta con Dios. Porque su oración necesita primero conectar con Dios. Recuerde, usted primero necesita conectar con Dios para traer el cielo a la tierra. Hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra, así como en el cielo. Y entonces aquí viene una de las cosas que yo he encontrado más impresionantes para conectarme con Dios: alabanza y adoración. Alabanza no son canciones rápidas. A veces nosotros creemos que esas dos canciones, que los muros caerán, que Hosana, que son 2 canciones de alabanza. Y entonces las canciones de adoración son las suavecitas en donde usted levanta las manos. No, eso no es alabanza de adoración. Hay canciones rápidas que son de adoración. Hay canciones suaves que son de alabanza. La adoración es exaltar a Dios por lo que Él es. ¿Sí? Y la alabanza es exaltar, honrar a Dios por lo que Él hace. Por lo que Él hace. Cuando usted le dice a su esposa, es que tú eres la luz de mis ojos, ahí usted la está adorando de una cierta manera ya humana. ¿Sí? Porque dice Proverbios 31 que la mujer que teme a Jehová, esa será, ¿sí?, alabada. Pero no hay que buscar la alabanza de los hombres, no,
Quiero que me entienda eso. Pero cuando usted le dice, es que ese almuerzo le quedó muy rico, ¿qué está haciendo? Está alabando. Lo mismo es con Dios. Cuando usted tiene esos momentos en donde usted está pensando en quién es Dios y está meditando en quién es Dios, son momentos de adoración. No tiene que usted cantar y venir aquí. La alabanza no sucede solo aquí. Esto que hacemos acá es una orden que Dios ha dado, que dice: canten cántico nuevo, alaben al Señor. Y yo tengo la meta de que algún día vamos a llegar a ser bien bíblicos, con trompetas, con saltos, con alegrías, con salterios. Y el salterio no es saltar mucho. El salterio es un instrumento que parecía un arpa, pero que le daban así con unos... bueno, es un instrumento. Pero que dice la Biblia que lo hagan con alegría, con gozo. Y yo entiendo que nosotros, mire, aquí es un detalle. Estamos en un proceso de revitalización. ¿Cuántos años tiene esta iglesia? 60 años. Cuando usted le pide a una persona de 60 años que vivió en el campo toda su vida cosechando y llega a la ciudad, usted le pasa un celular, un smartphone, y le dice: haga una llamada, ¿qué hace esa persona? ¿Y cómo? Esa persona todavía no tiene en su mente el concepto de una llamada, no tiene el concepto de que es un celular, no tiene el concepto de la tecnología. Usted tiene que irle dando primero lo básico. Y eso es lo que está haciendo Dios con nosotros como iglesia. Por eso una de las cosas que estamos haciendo en revitalización es que los cambios van un poco lentos. Para algunos muy lentos, para otros muy rápidos, ¿cierto? Pero lo que Dios quiere para nosotros es fundamentar primero lo que es la base de todo lo que va a ser la transformación de la iglesia. De toda iglesia tiene que sufrir transformaciones a lo largo de su tiempo. Porque si la iglesia no sufre transformaciones, se muere. Y no es porque esta iglesia sea mala, no es porque esta iglesia lleve 60 años solamente, ni es porque los pastores no sean buenos. No, es porque toda iglesia lo necesita. Y la iglesia, como un cuerpo vivo de Dios, necesita ser transformada y renovada regularmente. De hecho, los reformadores, Calvino, Martín Lutero, Zwinglio, todos, Juan Hus, todos ellos, después se llegó a una conclusión de que la iglesia reformada tiene que estar siempre reformada. ¿Sí? ¿O no? Porque es que nosotros como seres humanos tenemos un ciclo. Cambiamos y luego nos sentimos cómodos y comenzamos a quedarnos ahí. La oración lo que hace es que la oración nos permite ver hacia dónde se está moviendo Dios. ¿Se acuerdan Juan, el capítulo 3, que está hablando Jesús con Nicodemo? Jesús le dice algo a Nicodemo que a veces es un poco complicado entenderlo al comienzo. Dice: el viento sopla ¿de dónde? ¿De dónde qué? De donde quiere. Y usted no ve hacia dónde va. Y dice: y así son los que son nacidos del Espíritu. Cuando usted ha nacido del Espíritu, el viento va a comenzar a soplar, y aunque usted no sepa dónde va, usted va a comenzar a seguir lo que Dios quiere traer. Hacia dónde está soplando Dios, hacia dónde están soplando los vientos de Dios para su vida. Pero para poder entender eso, usted tiene que tener un oído sensible que escuche con claridad la voz del Espíritu Santo, que escuche con claridad la voz de Dios. Y eso solo se logra cuando usted ha pasado tiempo con Él en lo secreto, cuando usted ha pasado tiempo con Él en la Biblia, en equilibrio. Yo me estoy haciendo la meta que si leo media hora la Biblia, tengo que orar media hora. Ahorita vamos a hablar un poquito de la lectura orante que hemos trabajado con el equipo que estamos trabajando de revitalización. Pero hay una cosa muy bonita con el tema de la Biblia y la oración. Es que cuando usted ora la Biblia, usted va
a recibir una mayor revelación de Dios. Y me estoy basando en Efesios 1:17 para hablar de revelación. Porque Efesios 1:17 dice que Dios nos va a dar espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, esta oración de contemplación, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? Santificado sea tu nombre. Hace 8 días hablábamos de reconocimiento y agradecimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cierto? Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Si Él ya es santo. Alguien que pueda levantar la mano y diga, ¿eso significa? ¿Significa? Adoración, sí. Contemplación, sí. También. ¿Qué más? ¿Quién da más? Nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Reverencia, reconocimiento, todo eso es cierto. Y lo vamos a sumar, santificar el nombre de Dios. La palabra santidad, santificación, nosotros la volvemos muy religiosa, pero la palabra santificar no significa otra cosa en su contexto original que separar. Entonces Dios dijo, sepárenme a los de la tribu de Leví, porque de la tribu de Judá era otra tribu. Los de la tribu de Leví, sepárenmelos. Ellos no van a tener herencia, ellos no van a tener tierra para trabajar, porque el trabajo de ellos es en el santuario. Entonces, ahí Dios santificó a la tribu de Leví para que sean los levitas, ¿cierto? Para que sean los que trabajan en el templo. Entonces, ellos se separaron. Y separarse significa comenzar a dejar a un lado algo. Separar a Dios, santificar a Dios, el nombre de Dios, implica separar a Dios de otros dioses en nuestro corazón. Nosotros podemos tener como Dios el dinero. Cuando yo estoy diciéndole a Dios, santificado sea tu nombre, yo le estoy pidiendo que en mi mente Él haga un trabajo de separar en mi mente quién es Dios de quiénes son los otros dioses. Yo puedo tener las posesiones como un Dios, la familia puede ser un Dios para mí, la iglesia puede ser un Dios para mí, un ídolo. El pastor puede ser un Dios para mí, un ídolo. Mi esposa puede ser, es que si tú te mueres, si tú te vas, ¿sí? Los hijos pueden ser un ídolo. Cuando la iglesia es más importante que el Dios de la iglesia. Cuando lo que hacemos en la iglesia lo hacemos como Marta, afanada y turbada. Muchas cosas que hacemos y nos hemos olvidado del Dios de la obra y estamos sirviendo a la obra de Dios. Muy común, ¿cierto? Puede ser muy común. Marta, afanada y turbada estás. Entonces, cualquier cosa que se vuelve el centro de mi vida se convierte en un ídolo, porque está reemplazando el lugar de Dios. Acuérdense que habíamos hablado esto, que lo aprendí de Dante Hebel. Bueno, Dante Hebel fue el que lo dijo, seguramente otros lo han dicho antes que él, que Dios no debe ser nuestra prioridad, sino nuestro centro. Porque al ser mi prioridad, yo oro por la mañana, listo, ya cumplí con Dios, ahora voy a hacer el resto de mis cosas. ¿Sí? Como cuando es mi prioridad, entonces yo di el diezmo, listo, ya le di el diezmo a Dios, ahora con el resto del 90% voy a hacer lo que me dé la sagrada voluntad. Entonces Dios ahí no está siendo el centro. En cambio, cuando yo oro en mi tiempo de oración, comienzo mi día de oración, pero el resto del día Dios sigue siendo el centro de mi tiempo. Dios está tomando el lugar que debe tomar. Cuando Dios está en el centro de mi matrimonio, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Cuando Dios está en el centro de mi economía, Dios gobierna la economía. Cuando Dios está en el centro de mis emociones, pero si Dios no está en el centro, todo lo demás va a estar fluctuando y va a tratar de tomar el centro de mi vida. Entonces por eso a veces llegan muchas luchas, porque Dios no es el centro.
Santificar su nombre a través de la adoración. Adoración es reconocer a Dios como Él es. Produce en mi corazón verlo como es, no con la idea que yo tengo de Él. Escúcheme esto, escúcheme esto. Hace algunos días tuve una consejería con una persona y estábamos hablando del matrimonio. Y el matrimonio es un tema que hay que tocar con pinzas. Y hay cosas que yo no enseño desde la tarima, desde el púlpito, desde acá, porque hay cosas que son específicamente para momentos específicos, situaciones específicas, y cada caso es particular. Pero una de las cosas que yo le decía es, mira, ¿en qué parte de la Biblia dice que el matrimonio es un pacto con Dios? ¿Algún versículo? Lo que más se acerca es cuando Jesús dice, y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero ¿por qué nosotros a veces pensamos de una manera, un ejemplo, una mujer que su esposo le pega, o un esposo que la mujer le pega? También se da, ¿cierto? Lo que pasa es que como los hombres se quedan calladitos, porque qué vergüenza que se den cuenta mis amigos que en la casa me cascan. No, 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 no. Y hay hombres grandotes que se creen y una mujer chiquitica y llega y lo casca bien feo. Le cuento esto. Esa mujer dice, no, pero yo voy a seguir con mi esposo porque yo tengo que ser, porque el matrimonio es un pacto con Dios. Y algunas mujeres han muerto. Quedan hijos huérfanos porque es un pacto con Dios. ¿Sabe quién nos enseñó que el matrimonio es un pacto con Dios? La doctrina católica, porque el matrimonio es uno de 7 sacramentos sin los cuales no se puede tener la vida eterna. Pero en la vida cristiana y en la Biblia el matrimonio no es un sacramento, es una bendición, es un privilegio, es para toda la vida. No me vaya a entender mal, porque yo antes de atender a una persona que se va a divorciar, lo primero que hacemos es tratar de hacer todo lo posible bíblicamente, espiritualmente, para que ese matrimonio siga. Pero hay casos en donde Moisés dijo, por la dureza del corazón. El mismo Jesús dice, por la dureza del corazón de ustedes es que Dios les permitió el divorcio. Eso es un tema más profundo, pero le quería traer ese tema, que es un tema bien y socialmente es un tema muy complejo. Así que no se vaya a ir con lo que yo le acabo de decir creyendo que yo le acabo de dar una doctrina. No, no, solo le acabo de presentar una situación práctica, ¿sí? Porque si esa mujer va y demanda, es posible que su esposo nunca más le vuelva a pegar, ¿sí? Esa es la orden pastoral para una mujer que el esposo le pega. Vaya y demándelo. Ah, que se fue a la cárcel, eso es lo que corresponde, porque eso es la justicia. Porque un hombre no le puede pegar a una mujer, ni una mujer le puede pegar a un hombre. Eso no se vale, ni Dios está obligando a las mujeres y a los hombres que se aguanten eso, porque eso no es bíblico. El amor todo lo soporta, significa otra cosa. Pero significa aquí, usted, muchas de las ideas que tiene en su mente no son ideas que vienen de la Biblia. Son ideas que vienen de la cultura, de sus papás. Son ideas que vienen del mundo. Y Romanos 12:2 dice que usted no se puede adaptar al mundo. Puede usar palabras bíblicas, puede usar versículos bíblicos, pero una cosa es usar palabras bíblicas y versículos bíblicos, y otra cosa es ser totalmente bíblico. Yo he visto personas que salen con una Biblia grande y bien robusta, con letra gigante, a decir unas barrabasadas, burradas, tonterías. Y eso que yo no soy el más experto teólogo, ni mucho menos, no me la doy tan bien, porque estoy en aprendizaje constantemente. Tengo que estudiar y estudiar todos los días la Biblia, y escucho y estudio. Pero mire, cuando usted no tiene una comunión, lo primero para contemplar a Dios es contemplarlo en las Escrituras. Porque si no, usted estará contemplando cualquier otra cosa que no es Dios. Usted estará contemplando lo que usted se imagina que es Dios. Usted pensará que Dios es un cajero automático, que cada vez que le pide plata Él tiene que darle porque Él está obligado a darle. Ese es el Dios cajero automático. O usted creerá que es un Dios mago, que se saca del sombrero lo que usted necesita. Y Dios no es un Dios mago, Dios es un Dios sobrenatural.
Amén. Le voy a recordar 5 maneras, es importante, 5 maneras como Dios responde, pero Dios siempre responde. Estamos hablando ahorita a Daniel. ¿Cuánto tiempo se le demoró en responderle a Daniel? 21 días, pero Dios le respondió. A Abraham, ¿cuánto tiempo se le demoró en responderle a Abraham? 25 años, pero le respondió. ¿Sí? Y así podríamos tener 5 maneras. La que más nos gusta, Dios nos responde y nos dice sí. Padre, dame una esposa, sí. Señor, dame un carro, sí. Señor, dame una casa. Bueno, todavía no, todavía no la tengo. Señor, dame salud. A veces Dios nos responde que sí. Otras veces Dios nos responde sí, pero tienes que esperar, como Abraham, 25 años. Y a veces no hemos escuchado la voz de Dios. Y a veces Dios está diciendo sí, pero los muros van a caer, pero tienes que esperar, y tienes que esperar pacientemente. Y la espera paciente no es sentarse ahí a esperar que Dios haga. No, la espera paciente es: yo siembro y trabajo, pero todavía no tengo la cosecha hasta que llegue el momento de la cosecha. Eso es la espera paciente. Sí, pero no como querías. Sí, pero no. Señor, dame un carro 4 puertas, 4x4, mejor dicho, una Toyota de esas que vale 300 millones de pesos. Usted quería así, pero no, todavía su economía no le da. Además, usted está pidiendo es para que lo vean montado en una Toyota, para que, digan que usted es el, mejor dicho, el mero mero. No, como quería, le voy a dar un Renault 4 para que sea humilde. Bueno, no, un ejemplo. Sí, pero no como querías. La cuarta, no. Y un no rotundo. Y Dios a veces responde no, y nosotros seguimos pidiendo, porque seguimos así como los hijos cuando están pequeños. ¿Quiero un dulce? No. Y hacemos pataleta, ¿no? Le hacemos pataleta al Señor, hacemos pataleta a la iglesia. Entonces no vuelvo a la iglesia porque Dios me respondió que no. ¿Y cómo es que Dios me responde que no? Y la quinta, no, porque tengo algo mejor. Y yo le agradezco las veces cuando Dios me ha respondido que no. Estoy más agradecido cuando Dios me ha respondido que no, porque generalmente mis oraciones han sido para mi propio deleite. Señor, yo quiero ser famoso, un rockero famoso, conocido en todo el mundo. Y Dios me dijo: no, vas a ser músico de iglesia. Bueno, Señor, gracias. ¿Vas a ser pastor? No, porque tengo algo mejor. Yo, gloria a Dios. Usted no sabe que es muchísimo mejor ver cómo un alma se está salvando y se está formando en Cristo que un concierto. Aunque también disfruto los conciertos, de vez en cuando los tengo. ¿Sabe? Santificar a Dios a través de la adoración es contemplar a Dios, reconocer a Dios, pero usted no va a poder contemplarlo si no sabe quién es Él de verdad. Si usted lo que adora es lo que usted tiene en su cabeza y no lo que usted ha sacado de la Biblia, usted no está adorando a Dios, está adorando un ídolo. Ahí me escuché sería muy largo el sermón hoy si les traigo. Me escuché un audio, un video en donde dice los 10 Jesuses del tiempo presente, los 10 Jesuses de la hora. Sí, los 10 Jesuses, no son los 1000 Jesuses, son los 10 Jesuses. El Jesús revolucionario, el Jesús guerrillero, ¿sí lo han escuchado? ¿No? Ese será el Jesús de Camilo Torres. El Jesús de la teología de la liberación, ¿sí? De la teología que usaron en Latinoamérica todos los guerrilleros. Es el Jesús que libera al oprimido por el poderoso. Eso es uno de los Jesús. Y hay muchos Jesuses porque la gente arma su Jesús de acuerdo a lo que quiere. La gente arma su Jesús de acuerdo a lo que se le da. Pero nosotros como cristianos no armamos a un Jesús Frankenstein de lo que queremos, sino que descubrimos al Jesús de la Biblia. Cuando tú lo descubres, lo puedes ir a contemplar. ¿Ve cómo está ligada la oración con la Biblia? No puede estar desconectada, porque si usted desconecta la oración de la Biblia, usted es posible que no le esté orando al Dios de la Biblia. Le está orando a otro Dios, pero no al Dios de la Biblia. Ahí tiene que conectar la Biblia con la oración. La adoración es el esfuerzo por conocer a Dios tal como Él es. Nadie puede amar lo que no conoce, pero nadie puede adorar lo que no conoce. Si usted no conoce a Dios en la Biblia,
no puede amar a Dios. Porque nadie puede amar lo que no conoce. Y cuando lo desconoce, lo deja de amar. Por eso necesitamos conocer a Dios todos los días. Crecer en conocer. Efesios 1:17, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire este texto tan hermoso, dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Santificad a Dios en sus corazones, o sea, conozcan mejor a Dios, separen a Dios en su mente de lo que no es Dios. Y así, contemplando a Dios, Dios se va a hacer real en su vida. Santificar a Dios a través de la alabanza, o sea, honrar a Dios por lo que Él hace. Usted no debe olvidar lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, ¿se acuerda que una de las primeras órdenes que Dios le dio al pueblo de Israel después de pasar por el Mar Rojo es: hagan unos monumentos? ¿Eso fue el Mar Rojo o el río Jordán? Uy, ya me confundí. El río Jordán. Hagan unos monumentos, porque eso era en Canaán. Y cuando sus hijos le pregunten: papá, ¿qué es este monumento?, ustedes la van a decir: eso nos recuerda al Dios que nos sacó de Egipto, nos pasó por el Mar Rojo, nos pasó por el desierto y nos pasó por el Jordán y nos dio la victoria sobre los cananeos, sobre los gergeseos, eteos, jebuseos, todos esos. ¿Ah? Y todo ese séquito. Y después dice la Biblia que se levantó un pueblo que no conocía a Dios. ¿Por qué no lo conocían? Porque no alababan. Y alabar es recordar lo que Dios ha hecho. Si usted está en un momento de tristeza, siéntese un momento y recuerde lo que Dios ha hecho en el pasado. Y si Dios lo ha hecho en el pasado, lo va a seguir haciendo. Cuando usted esté deprimido, ansioso, estresado, dice: ¿me corto las venas o me las dejo larguitas? No diga eso, más bien diga: voy a sentarme un momento a recordar lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho. En los momentos de tristeza, de dolor, recuerde lo que Dios ha hecho, porque recordar lo que Dios ha hecho es alabar, y la alabanza cambia el estado de ánimo. Si usted está en su casa y tiene un momento así, quite a Johnny Rivera y ponga a Marcos Witt. ¿Sí? Sí, yo creo que usted no ha escuchado a Johnny Rivera, ¿cierto? ¿No? Ah, gloria a Dios, menos mal. Porque es que hay música que hay música que se puede escuchar, pero hay una música que definitivamente sí, no, eso le da ganas, es uno como ir a emborracharse. Entonces más bien quite eso, ¿sí? Y si el vecino le pone esa música, entonces usted ponga alabanza más fuerte. Y si el vecino se trasnochó hasta las 4 de la mañana poniendo música y no lo dejó dormir, levántese usted a las 7 y ponga la alabanza. Y si le mande a llamar a la policía, no, que un problema, no, que tengan vergüenza ellos, ¿cierto? Porque usted necesita que Dios le cambie sus emociones. No puede dejar que la tristeza invada su corazón. Se puede estar triste, pero usted no puede dejar que la tristeza invada su corazón. Alabe al Señor. Esa canción de Dani Berríos, alaba. Si estás llorando, alaba. Si estás tosiendo, alaba. Si estás sufriendo, alaba. ¿Qué hizo Daniel cuando tenía un leoncito ahí al lado y le dijo: gatico, gatico? Mis. ¿Por qué? Porque él estaba alabando al Señor y porque había un ángel del Señor. Y entonces el gatico se revoloteaba con él, un gatico. ¿Sí? ¿Qué hicieron los tres amigos de Daniel allá en el horno de fuego? ¿Ah? Y de afuera miraban y decían: no hayamos metido a 3 y hay 4. Y el otro parece como un ser espiritual. ¿Quién estaba con ellos allá? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y Él los defiende. Dios no dijo que usted no va a pasar por momentos difíciles, porque aunque ande en valle de sombra, el valle de sombra de muerte hay que atravesarlo, hay que vivirlo, hay que hacerle duelo a todas esas vainas, hay que seguir. Pero en medio de ese tiempo, alabe. Alabar es contemplar a Dios, porque usted está recordando lo que Dios hizo en su pasado. Adorar es recordar a Dios, porque adorar es contemplar a Dios, porque usted está
trayendo a su mente lo que ha conocido de Dios. Y su mente cambia. Créame que sí cambia. Créame que sí cambia. Porque cuando a nosotros nos pasó lo de Pablito, ay, qué pena que yo cuente muchas cosas de mí, pero no puedo hablar de nadie más, no puedo ser chismoso. Cuando nosotros pasamos, claro, fue una crisis muy difícil, pero ese momento yo me fui a la Biblia. Señor, ¿qué me dice usted? Y Dios mío, una palabra muy rara en Juan 1. Era Juan 1, era Lucas 1. Era Lucas 1. Es que era Juan el Bautista. Y decía, y Juan va a ser lleno, está hablando el ángel con el papá de Juan y le dice, va a tener un hijo y va a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre. Yo ahí, Señor, hay una palabra para mí. Señor, esa palabra a mí me dio fuerzas. Y me dio fuerzas para también acompañar a mi esposa, que estaba viviendo una crisis más profunda todavía fuera de la enfermedad de Pablito ahí en el vientre. Porque una palabra de Dios a usted lo fortalece en medio de las crisis. Porque una palabra, usted contempla a Dios. Eso es contemplar a Dios, porque usted se va a la Biblia a buscar qué es lo que Dios tiene para usted. ¿Quién es el Dios en el que usted cree? Contemple a Dios. Mire, le voy a enseñar una de las cosas muy bonitas: orar las escrituras. ¿Cómo orar las escrituras? Hay una técnica que ya enseñamos al grupo de revitalización, pero esto es nuevo porque esto lo saqué de este libro. Esto es recién salido del horno, de los años 1600. Y no fue el tirano, fue Jesús. Leer muy suavemente hasta captar el sentido del texto. Nosotros a veces leemos a la carrera, ¿cierto? Tengo que leer muy suavemente. Usted lo que quiere buscar es captar lo que dice la escritura. Escoja un texto. Si usted necesita orar la palabra, escoja un texto. Puede ser uno de esos textos que Dios le ha dado a usted. Lea muy suavemente. Le voy a dar una clave de leer muy suavemente, ¿sabe? Métale intención y piense en los sentimientos que está viviendo los que están. Por ejemplo, usted lee: y Jesús vino en el mar a medianoche, como a las 3 de la mañana más o menos, y Jesús se apareció y parecía un fantasma, y Pedro dijo, ay, es un fantasma, y ya. Uy, ¿qué fantasma? Ah, no, es Jesús. Eso no tiene sentido. Pero si usted se acuerda que alguna vez usted fue al mar, yo alguna vez fui a Tolú y contratamos una barquita, y esa barquita ya era como un kayak, y ya estábamos como a 15, 20 metros, y yo volteo a mirar la playa y yo veo la playa lejos y yo veo el mar y yo, uy, me asusté, y no había tormenta y era de día. Y yo volví a leer ese texto y dije, yo me imagino, Pedro era un pescador experto. Imagínese un pescador experto asustado con el mar. Difícil, ¿cierto? Y Pedro, que era un hombre que eso no le tenía miedo a nada, porque él sacó allá venía un ejército completo y sacó la espada y cortó la primera oreja. Iba a cortar la segunda y Jesús le dijo, tranquilo, Pedro. Ese era Pedro. Y Pedro estaba pero mal, tan mal que ve a Jesús y dije, no, vienen las ánimas por nosotros. ¿Sí? ¿Sabe? Orar las escrituras, verá. Saque un texto. Si usted no sabe cuál, vuelva y comience a leer la Biblia en Génesis o en Mateo o en Juan, pero comience en orden y no lea a la carrera. Hay un tipo de lectura que es leer 4 capítulos diarios para leer la Biblia en un año, y usted haga esa lectura, ¿cierto? Pero hay otra lectura que es para erudición, para estudiar. Sí, yo hago esa lectura también, tengo que buscar los detalles, buscar los verbos, todo eso. Pero hay otra lectura que es para orar, para contemplar a Dios. Y esa lectura es esta: lea muy suavemente, póngale sentido, póngale emoción. ¿Cuál es el sentimiento? Cuando Daniel está allá en el foso de los leones, cuando Daniel dice, los amigos de Daniel dicen, el Dios al que servimos nos puede librar, y aún si no nos libra, igual yo digo, wow, esa es la fe verdadera. Dios va a responder mi petición, pero aún si no la responde, sigue siendo Dios. Y yo me imagino
Yo digo, están a punto de matarlos. Es que no era, entre ahí al horno de fuego, que es un bar que se llama el horno de fuego. No, no era un bar. Era una vaina que calentaban para matar a la gente y lo habían calentado 7 veces más. Al punto de que los que los echaron se murieron. Los que los echaron allá se murieron, imagínense. Usted dice, ay no. Y entraron los 3 al horno de fuego y se sentaron allá a conversar. No, nada de eso. Meta la emoción, porque es que ahí es donde usted comienza a descubrir que a Dios le importan sus emociones también. Usted necesita sentir cómo Dios le habla. Necesita captar la esencia de ese pasaje. Captar la esencia, no mentalmente, no racionalmente. ¿Me explico? Usted necesita captar, no, usted en esta lectura no está pidiendo al Señor que le dé una nueva comprensión doctrinal de la Trinidad, una comprensión doctrinal no, nada, no. Usted lo que está buscando ahí es encontrarse con su Señor, sentir lo que sintieron ellos y que Dios se revele a usted, no racionalmente. Porque usted cuando va a conquistar a su esposa, usted no está pensando, voy a identificar racionalmente. No, usted lo que quiere es ir a encontrarse con una persona que se puede conocer. Es que nosotros a veces vamos a la Biblia muy racionalmente y nuestra mente es muy limitada. Es tan limitada nuestra mente que aunque sabemos que Dios es todopoderoso, a veces nos asustamos. A veces tenemos miedo, como Pedro, frente al mar. Aunque hemos visto que Dios hace milagros, porque ellos cuando van al mar, ellos han venido de un gran milagro, ¿no? Y se les olvidó el milagro. La mente es tan limitada y tan frágil que la mente está muy influenciada por lo que vive alrededor, por lo que está alrededor. Pero el espíritu no es frágil. El espíritu que Dios puso en usted no es frágil. La Biblia dice que Dios a nosotros no nos dio un espíritu frágil, de cobardía, de debilidad, sino ¿de qué? De poder, amor y dominio. Pero usted, su mente, y a mí me encanta ser racional, me encanta la lógica, me encanta estudiar, me encanta, pero estoy descubriendo que mi mente, o sea, es el primer obstáculo para la intimidad con Dios. Voy a orar, comienzo a orar. Y mi mente está por allá trabajando y no me deja orar la mente. Por eso esta lectura es buscar que mi mente se tranquilice, se calme, se apacigüe. Esté en un momento en silencio. No es dejar la mente en blanco, no, tampoco. Porque dejar la mente en blanco es una técnica para que entren los demonios a la vida de una persona. Ore eso que entendió. Si usted solo leyó un versículo, ese versículo que leyó, órelo. ¿Cómo así? Usted está leyendo el texto de Pedro y usted entiende lo que Pedro está viviendo. Usted se puede identificar con Pedro y decir, en estos momentos yo siento que a mi vida, a mi alrededor, todo está vuelto nada. Estoy al borde de la locura, estoy al borde de que mi matrimonio se acabe, estoy al borde de perder mi trabajo, estoy al borde de esto, me siento que se me cierra el mundo. No nos pasa a veces, ¿cierto? Se nos cierra el mundo porque la mente nos juega una mala pasada muchas veces. Por eso la mente hay que llevarla cautiva a la cruz de Cristo. Dice la Biblia, llevar todo pensamiento cautivo. Por eso su mente tiene que estar gobernada por la palabra. En esta oración, orando la palabra, lleve su mente y déjela que ella se tranquilice. A través de la meditación en la palabra, lea suavemente, búsquele el sentido, búsquele. Sumérjase en las escrituras hasta que la revelación sea clara para usted. Hasta que la oración fluya de la profundidad de su ser, porque usted lo que está buscando no es entender una doctrina, sino encontrar al Señor en ese texto que lee. ¿Alguna vez lo ha hecho así? Yo no, tampoco. A mí no me enseñaron eso. ¿Y hace cuántos años?
hace 5 siglos, ya habían personas que oraban así. Y no tenían las herramientas que yo tengo. En este celular aquí, yo tengo más capacidad y más información que lo que había en el primer vehículo. ¿Cómo se llamaba el que fue a la luna? ¿El Apolo 11? ¿Ese fue el primero? Aquí en este celular yo tengo más tecnología, más información que la que tuvo Martín Lutero, que la que tuvo Santo Tomás de Aquino, San Agustín, todos ellos. Pero una mente muy dispersa que no deja. ¿Sí? La oración a través de la palabra lo que busca es que usted se encuentre con el Señor. Usted encuentre al Señor ahí en la Biblia. Usted encuentre a Dios ahí. Imagíneselo. Cuando esté leyendo, imagine. Eso es una de las grandes bendiciones de leer. Que cuando usted lee se puede imaginar las cosas. Cuando usted ve una película no se imagina nada. La imaginación no se desarrolla viendo. Por eso a los niños se recomienda que no vean mucha televisión, porque se les daña la imagina. ¿Cómo se llama lo que le ayuda a uno a imaginar? La máquina de imaginar en el cerebro, eso debe tener algún nombre, ¿cierto? Se le daña eso. El imaginómetro. ¿Cómo se llama la creatividad? Sí, bueno, pongámosle ahí. Lea la Biblia, imagínese lo que está sucediendo y métase ahí. Métase ahí. Si la Biblia nos narra esos textos para que nos los imaginemos, métase ahí y descubra al Señor en oración. Contemple al Señor en oración. Quiero terminar acá porque son 7 puntos y si nos quedamos se vuelve una vigilia. Yo por eso ya no digo y para terminar, porque yo sé que uno dice y para terminar 40 minutos antes. Voy a invitarle que cierre sus ojos ahí sentaditos. Vamos a poner en práctica algo sencillo. Mientras usted está ahí sentado, yo le voy a leer un texto de Apocalipsis. No vaya a tener miedo, porque Apocalipsis es un libro de esperanza. Ahí con sus ojos cerrados trate de imaginar lo que yo le voy a leer y trate de contemplar al Dios que le voy a leer. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora nosotros estamos en la carne. Trate de imaginar cómo sería usted estar en el Espíritu. Cómo callar su mente que ahora le está trayendo otras ideas. Dígale a Jesús: yo quiero estar en el Espíritu. Quiero orar en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Una gran voz como de trompeta que estremeció todo, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Aquí es donde le invito a usted a que imagine lo que Juan
está viendo. Si la Biblia lo pone ahí, usted se lo puede imaginar. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Yo quiero que usted se imagine cómo Dios pone su mano sobre usted, cómo pone su diestra sobre usted, sobre su cabeza, y le dice: no temas, no tengas miedo, yo te acompaño, yo estoy contigo, yo voy delante de ti. Yo tengo el control de tu historia. Yo tengo el control de tu proceso. Todo lo que te ha sucedido, todo lo que te está sucediendo, yo lo puedo usar para tu bien, dice Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios pone su mano sobre ti. Imagina cómo Dios trae su mano y la pone sobre tu corazón y te dice: yo quiero darte las emociones sanas. No te avergüences de tu pasado, porque yo puedo usar tu pasado, puedo transformar tu pasado, puedo sanar tu pasado. No tengas miedo frente al futuro, porque tu futuro está en mis manos, dice el Señor. Él dice que comenzó la buena obra y la perfeccionará hasta el día de tu venida. No temas, porque en mi libro están escritas cada uno de tus días, cada una de las cosas que tengo planeado para ti. No temas si el tiempo se ha ido y sientes que no has hecho nada en la vida, porque el Señor te dice que tus días delante de Él, si pones tu vida en sus días, en sus manos, tus días serán de bendición. Los mejores días de tu historia vendrán, porque Dios tiene para ti algo grande. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Señor, te adoramos. Queremos contemplarte, Dios. Queremos contemplar tu grandeza y tu hermosura. Queremos agradecer desde ya la victoria que nos das sobre todo principado y potestad. Queremos agradecer desde ya, Señor, por la victoria y el poder que le das a tu iglesia para hacer que otros te conozcan a ti. Queremos contemplarte no solo en lo que ha pasado,
en cómo te hemos conocido, Señor, sino queremos contemplarte en cómo te vamos a conocer, Señor, porque tu palabra dice: cosas que ojo no vio ni oído yo, no han subido en corazón de hombre, son las que tú tienes preparadas para los que te aman, Señor. Todavía no hemos conocido lo mejor de ti, Señor. Todavía no hemos conocido lo mejor de ti, Señor. Y sabemos que tú tienes cosas preparadas para nosotros, Dios. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Padre. Te honramos, Señor Jesús. Amén.